Bueno, vamos a hacer hoy un pequeño repaso de lo que hemos visto en el capítulo 1 y 2. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico, así no nos aburrimos tanto. Yo por ahí soy un poco denso, lo reconozco, ¿no? A veces se pone un poco pesado lo que es cuando tiene que explicar versículos, pasajes, ¿cierto? Primeramente habíamos hablado de lo que eran las epístolas del Nuevo Testamento en general, ¿sí? Ahí habíamos dicho algo, que habían dos grupos, que estaban los escritos de Pablo, que estaban dirigidos a una iglesia o a una persona. Y el resto, sí, escrito por Pedro, por Juan y demás, estaban escritos sin, podríamos decir, un destinatario específico, ¿sí? Eran más bien generales, como dice ahí, ¿sí? Eso vimos primero. Después, bueno, ahí ha salido un poquito, es que el orden en el que están en el Nuevo Testamento es por el tamaño, ¿sí? Relativamente, ¿sí? Romano aparece primero porque sería la carta más larga, ¿sí? Después alguien decía que en realidad una de las de Corintios creo que era todavía más larga, pero bueno, están ordenadas así. No obedece a un orden, por ejemplo, ni de fechas, ni de nada de eso, ¿sí? Sino que, bueno, estaban ahí para ordenarlo de alguna manera por los tamaños. Ahí está, buenísimo. Uh-huh. Ajá. Bien. Sí. Bueno, entonces ahí eso es lo que dice, también así para tenerlo en cuenta, que el propósito de las cartas o epístolas del apóstol Pablo es desarrollar la doctrina de la iglesia, ¿sí? Antes del apóstol Pablo podríamos decir, o si venimos leyendo la palabra, personas y de qué manera se iba a formar la iglesia, ¿sí? El Señor le dio al apóstol Pablo esa tarea, podríamos decir, ese ministerio de desarrollar la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Cómo está formada? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Entonces, si uno quiere saber algo acerca de la iglesia, de la congregación, ¿sí? Tiene que ir primeramente a las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Bien. Habíamos puesto eso, copiado de algo que había dicho el pastor Caballero, sí, pero es verdad, ya hablando de Romanos, él decía el Evangelio según San Pablo, ¿sí? Alguien decía, bueno, no existe, pero para él la carta de Romanos, y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo con eso, es el Evangelio según el apóstol Pablo, ¿sí? Si queremos saber cómo predicaba el apóstol el Evangelio, o cómo era su visión, o su forma de entender el Evangelio, lo tenemos que ver a través de esta carta de Romanos, ¿sí? Entonces, de alguna manera podemos decir que Romanos es un tratado acerca del Evangelio de Dios, ¿sí? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno empieza a leer y le empieza a desarrollar lo que es el Evangelio, ¿sí? Y él empieza a hablar y nos empieza a llevar de lo más grande, podríamos decir, a lo más chico. Él empieza a demostrar, ¿cierto?, que todo el mundo es culpable, sí, habla de los gentiles, habla de ese proceso que ellos siguieron de decadencia, ¿sí? Y después cuando llegamos al capítulo 2, también nos señala a nosotros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si nosotros queremos aprender a predicar el Evangelio, o queremos llevarlo de una manera ordenada, tenemos que mirar la carta a los romanos, ¿sí? Bien. ¿Quién escribió el libro? Por supuesto está por demás claro, lo hemos estado diciendo todo el tiempo, es el apóstol Pablo. La fecha entonces dice aproximadamente el año 57 después de Cristo, o sea, esto hay que tener en cuenta, ¿cierto? Se toma como año cero aproximadamente el nacimiento del Señor, aunque dicen que hay más o menos 4 años por ahí de diferencia, ¿sí? Cuando el Señor muere, algunos dicen que a los 30 años, otros dicen que a los 33, según hay una diferencia. Bueno, del nacimiento del Señor hasta la escritura de esta carta serían 57 años, ¿sí? No es desde la muerte del Señor y 57 años más, ¿no? Se entiende bien eso, sí, pero por las dudas lo decimos así, ¿sí?
Bien. ¿A quién está escrito? Por supuesto está escrito a la comunidad de creyentes en Roma, ¿sí? Ahí había una gran comunidad de creyentes. No se sabe bien cómo se formó esa comunidad, sí, quién fue el que predicó. También hay, como en todas las cosas, discusiones, ¿cierto? Pero ahí había un tema, ¿cierto?, que hacía la unidad entre creyentes gentiles y creyentes judíos, ¿sí? Un poco también se escribe esta carta por eso, para demostrar que todos somos igualmente creyentes y que valemos lo mismo, no que seamos judíos o gentiles, como dice la palabra. O sea, gentil es todo el que no es judío, ¿cierto? Y él va a demostrar esto también, por este proceso, ¿cierto?, donde nos demuestra que todos somos culpables y que todos necesitamos al Señor Jesucristo. Entonces ya no hay distinción entre los judíos, a los que les había sido confiada la palabra de Dios primeramente, y nosotros, que éramos el resto, ¿sí? No sé si alguna vez lo dije, seguramente sí, pero Dios le confió la palabra al pueblo de Israel o a los judíos con la idea de que ellos lo transmitieran al resto del mundo, ¿sí? Nada más que los judíos, como a veces hacemos nosotros, creyeron que tenían un contrato de exclusividad, ¿cierto? Entonces se quedaron ahí. Dios nos dijo a nosotros, nos dio la palabra, nos dio la ley, nos dio esto, lo otro, ¿sí? Y despreciaban a los demás. Pero la idea que uno ve cuando va leyendo la palabra es que Dios quería a través de ellos manifestarse a los demás, ¿sí? Bueno, entonces un poco también era para eso, ¿sí? ¿Dónde fue escrito? Habíamos dicho, y ahí está, fue escrito desde Corinto, ¿sí? La ciudad de Corinto. Seguimos. Bueno, ahí, ¿cierto? Eso ya es un poco más fino, pero se los leo, no me lo acuerdo todo. Dice la introducción del capítulo 1, ¿no? Abarca los primeros 17 versículos del capítulo. Esta sección se subdivide a su vez de la manera siguiente. Los primeros 7 versículos contienen el saludo personal de Pablo. Luego en los versículos 8 al 13 tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta, y de los versículos 14 al 17 tenemos 3 cosas que caracterizaron al apóstol Pablo, ¿sí? Eso lo habíamos visto, lo repasamos y seguimos, ¿sí? Romanos capítulo 2 es lo que le decía, ¿cierto? Uno lee ahí el 1 que va acusando a todos, ¿sí? Entonces uno va diciendo está bien, porque dice, por ejemplo, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿cierto? Uno va leyendo así, se tiene razón, está bien, ¿sí? Gente que hizo esas cosas tan malas, gente que no aprobó, no quiso reconocer a Dios y siguió pecando y Dios los entregó, ¿sí? O ellos se fueron metiendo cada vez más en el pecado. Entonces uno va diciendo, sí, está bien, ¿sí? El capítulo 2, como que el dedo vuelve hacia nosotros, ¿sí? Por eso habíamos puesto por ahí ese personaje, ¿sí? Eso, y que está señalando ahí. El versículo 1 del capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿sí? Bien, habíamos puesto ahí, ¿cierto? Esas imágenes que hablaban del juicio de Dios. Ahí estamos, ¿cierto? Y era para pensar. Hablamos del tribunal de Cristo y hablamos del gran trono blanco, ¿sí? El tribunal de Cristo van aquellas personas que no han aceptado a Cristo directamente a condenación. Al gran trono blanco, ¿sí? Se los confundí. Al tribunal de Cristo vamos los creyentes, ¿lo dije bien? Sí. Vamos los creyentes no para recibir condenación, sino para dejar en claro, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestro premio en definitiva, podríamos decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a quedar para poner a los pies del Señor como ofrenda? ¿Sí? Ahí la Escritura habla de varias recompensas, de varios galardones, y habíamos señalado esto, ¿sí? Las coronas, por ejemplo, no son para que nosotros nos paseemos por el cielo presumiendo, ¿sí? Sino que es para poner a los pies del Señor.
Cuando veamos al Señor, entendamos bien todo lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Como no lo entendemos ahora del todo, ahí vamos a querer tener para poner delante de Él lo más que sea, ¿sí? Y va a ser una cosa muy dura si no tenemos nada que poner a los pies del que hizo tanto por nosotros, ¿sí? Bien. Habíamos puesto eso, en algún momento hablamos, ¿sí? Porque acá el capítulo está hablando, ¿cierto? De eso, esas personas que por ahí acusan a otros, ¿sí? Y decíamos esto, ¿qué pasaría si a nosotros nos conectan una pantalla y sale a la luz lo que hemos pensado durante este día, ¿sí? O durante la última semana o el tiempo que ustedes quieran, ¿sí? Creo que ninguno de nosotros querríamos que eso pasara, ¿cierto? Entonces eso nos habla de alguna manera de cómo somos y de por qué necesitamos al Señor, ¿sí? Lo necesitamos para que nos libre de la condenación, pero también lo necesitamos como creyentes todos los días porque continuamente tenemos que ir a Él en busca de perdón, ¿sí? Esto lo decimos también, que a veces hay creyentes, por supuesto que no decimos, bueno, entonces como todos somos pecadores y como no lo podemos evitar, relajémonos. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que mientras estemos en esta tierra, ¿sí? Acuérdese de Billy Graham, ¿cuánto tenía? 95 cuando murió. Seguramente hasta el último día él tuvo que pedir perdón por alguna cosa que había hecho, ¿sí? Entonces todos los días mientras estemos en esta tierra es una de las cosas que vamos a tener que utilizar, pedir perdón al Señor, ¿sí? Pero eso por un lado, y la otra para que nos demos cuenta de lo que necesitamos al Señor para que nos dé gracia, nos dé fuerza y poder para ir superando, ¿sí? Lo que hacemos mal, ¿sí? Pero para que ninguno se desespere y tampoco para que nadie, como dicen ahí del ladrón de la cruz, un ladrón se salvó para que nadie desespere, pero también para que nadie presuma. Las dos cosas, ¿sí? Bien. Bueno, habíamos hablado algo, que había surgido un tema ahí, una pregunta, acerca de, eso sería más bien del capítulo 1, ¿no? De cómo era, hablamos algo, cómo era Roma, así como eran las creencias, y habíamos dicho que ellos tenían más de 200 dioses en su panteón, podríamos decir. Esos que están ahí eran los más, los principales serían, los más destacados, ¿sí? Esos nombres por ahí nos suenan, ¿sí? Ceres, Plutón, Diana, Júpiter, Juno, Neptuno, Mercurio, Vulcano, Venus, Minerva, Marte y Apolo, ¿sí? Eran las 12 deidades de los romanos, ¿sí? Eso en realidad yo ahí debería puesto más arriba, pero ellos tenían estos dioses, tenían por lo menos 200, dice que ellos los incorporaban de las otras culturas o los pueblos que ellos conquistaban, y a veces una deidad, o varias veces pasó que una deidad reemplazaba a la otra, ¿sí? Y eso hablábamos porque el capítulo 1 habla de que ellos cambiaron la gloria de Dios, ¿sí? Y primero empieza en semejanza de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves, ¿sí? Bien, y ese era entonces el desorden que ellos tenían, ¿sí? Si usted lee algo, por ejemplo, la mitología griega es más o menos lo mismo, eran dioses que se comportaban como humanos caprichosos, ¿sí? Había de todo ahí, ¿cierto? Esos dioses se enojaban, mataban, se enojaban, ¿sí? Tenían pasiones desordenadas, bueno, ese era entonces los dioses creados por los hombres y lo que ellos consideraban, ¿sí? Y uno lo puede comparar con el Dios que tenemos en la palabra, ¿sí? Y puede ver la diferencia, ¿sí? La mente del hombre, lo que llega a imaginar, y lo que es verdad y lo que es de Dios, como viene en orden, ¿sí? Y una cosa al margen, cuando uno lee la ley de Moisés, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, son 3000 años, me parece, antes del Señor, más o menos, sí. Creo que los judíos llevan 5000 años así que más o menos, ¿no? Entonces uno lee la ley y ve que hay ordenanzas que recién quizás ahora las personas han venido a darse cuenta, ¿sí? Ordenanzas que uno dice son ritos religiosos, pero en realidad, aparte de serlo, le está prescribiendo el orden, la higiene y para que la persona
no se enferme, ¿sí? Me acuerdo de una cosa, dice, bueno, cuando había un jarrón así y caía algún animal, algún bichito y moría ahí, no podían tomar de eso. Cuando iban a la guerra, ¿qué les decía? Tenían que llevar una estaca, ¿sí? Estamos hablando de 5.000 años atrás, ¿no? 5.000 años atrás. Tenían que llevar una estaca en su mochila, podríamos decir, para que sus necesidades hicieran un pozo y enterraran eso y no hubiera, dice, contaminación en el campamento del Señor, ¿sí? Está la parte, podríamos decir, ceremonial, religiosa, ritual, como quieran, pero también está la parte, ¿cómo podríamos decir? Sanitaria, claro. ¿Ves? La gran mayoría de los preceptos eran sanitarios y también de cuidado del cuerpo. El cuidado. No comer sangre, no comer cerdo, un Claro. montón de cosas. Sí, sí, por eso. Entonces uno puede ver la diferencia, ¿no? Entre estos dioses que andaban traicionándose entre ellos y qué sé yo, y lo que dice la palabra, ¿no? Por ejemplo, bueno, una cosa más, cuando uno lee, por ejemplo, la ley, cuando venía una persona que parecía tener alguna sarna o algo, ¿sí? Y se la tenía, o alguna prenda o alguna casa, había que aislarla 7 días, creo que dice. Mirar, venía el sacerdote, miraba y veía cómo evolucionaba eso. Y si seguía, lo guardaban por otros 7 días. Bueno, si no se iba, tenían que quemar la prenda o tirar la casa, ¿sí? Y es una cuestión que ahora uno dice, claro, está haciendo una prevención ahí de una enfermedad que se podía extender, ¿sí? Bien. Bueno, eso es lo que les dije recién, ¿sí? Eso también, ¿sí? Habíamos puesto esa imagen, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿sí? Bueno, y ahí una evolución, supuestamente, como dice el hombre, pero al revés, ¿sí? Bien, ni hablar de lo que ellos llaman la evolución, ¿sí? Bien, bueno, ahí vienen las preguntas. Para ser sincero, yo esto lo copié de otro lado, ¿sí? Que decir la verdad, las preguntas y lo que yo más o menos quería hacer, las copié de otras páginas, ¿sí? No hay que robarle entre creyentes. Claro, exactamente, no vamos a robar entre creyentes, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a ir viendo. La primera pregunta está en el capítulo 1, versículos 10 a 13. ¿Ah? No sé la hora, ustedes me dicen, pero dice, ¿cuáles fueron las 3 razones que Pablo, o por las que Pablo deseó ir a ellos? ¿Sí? Romanos 1, del 10 al 13, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bien, creo que era hasta ahí. No, el 13 parece también. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces dice que para revelar un regalo especial, para estableceros, para estar mutuamente animados, consuelo por la fe de cada uno. Esas son las 3 que da. Dice todas las respuestas o ninguna de las respuestas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Para qué quería Pablo entonces ir a Roma? Dice, vemos los dice para comunicaros algún don espiritual, para ser mutuamente confortados y para tener también entre vosotros algún fruto. ¿De las que están ahí entonces? Todas las respuestas, para, bueno, lo que ya dijimos. Bien, la segunda dice, ¿de qué no se avergonzó Pablo? En el 1.16 dice, del Evangelio de Dios, el pasado de su educación, su entorno judío, y lo mismo, todas las respuestas o ninguna de las anteriores. ¿Qué dice el 1.16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil, sí. Entonces,
La primera. Entonces él no se avergonzaba del Evangelio de Dios. Bien, la tercera. Dice en el 1.17, ¿cómo vive el justo? Fe, esperanza, oración y de nuevo, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces vivimos por fe. ¿Ah? Bien, el proceso del desarrollo del creyente, por decirlo así, es lo mismo que fue cuando nosotros nos entregamos al Señor, ¿sí? De lo mismo que pasó ahí, es la misma manera que tenemos que vivir y andar, por fe y dependiendo del Señor, ¿sí? Bien. Otra más. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? No tienen excusa. Ah, muy bien. Entonces dice que Dios se ha dado a conocer lo suficiente de manera que nadie tiene excusa de decir yo no me di cuenta. ¿Ah? Bien, la que sigue, la 5, ¿a qué imágenes fue cambiada la gloria de Dios por hombres injustos? Animales, aves, hombres, reptiles y de nuevo, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Sí, todas. Muy bien. La que sigue dice, ¿por qué dejaron el uso natural de la mujer los hombres injustos? 1.27. Celibato, lujuria por los animales, lujuria por otros hombres, todas las respuestas o ninguna de las respuestas. 1.27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Entonces sería, la B dice lujuria por los animales y la C dice lujuria por otros hombres. Esa sería. ¿Eh? Lo que pasa es que se ve terriblemente mal. ¿Eh? Ajá. Bien. Bien. Bueno, la que sigue dice, ¿para dónde te guía la bondad de Dios? Según capítulo 2 y versículo 4. Y dice, recibir el Espíritu Santo, arrepentimiento, la verdad, bautismo de agua o ninguna de las respuestas. 2.4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muy bien. ¿De qué se jactó el judío? Según capítulo 2, versículos 28 y 29. Ahí pregunta de que habían sido circuncidados, de que eran hijos de Abraham, su conocimiento de la ley, y de nuevo, todas las anteriores o ninguna. Y dice 28, leemos, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces es la A, ¿cierto? ¿Está bien? Bien. ¿Qué es un verdadero judío? Según los mismos versículos, el que es circuncidado, el que es internamente uno, el que es externamente en carne, todas las respuestas o ninguna. La B, el que es internamente, ¿sí? Claro, dice, no lo es el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es en lo interior. En lo interior, muy bien. Bien. Ahí hay otras también copiadas, ¿cierto? ¿Cuál fue el propósito de Dios para el apóstol Pablo, según el capítulo 1 y los 2 primeros versículos? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, ¿cuál era el propósito? Apóstol apartado para el Evangelio. A ver la respuesta ahí. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bien. Dice, según capítulo 1, versículos 3 al 4, defina las dos naturalezas de Jesucristo. ¿Cuáles eran las dos naturalezas?
divina y humana. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Y él qué era? ¿50% hombre y 50% Dios? ¿O cómo era? Muy bien. ¿Sí? Las dos naturalezas, ¿sí? 100%. ¿Ah? Sí. 100% hombre, 100% Dios. Bien. ¿Qué esperaba el apóstol de este viaje a Roma? Eso creo que lo vimos recién. ¿Sí? Creo que sí. Vamos a pasar entonces. Ahí han puesto compartir las bendiciones en Cristo, así como consolar a los hermanos y ser consolado. Se hay confirmado, dice acá en nuestra traducción, ¿no? Bueno. Dice según el 16 y 17 del capítulo 1, ¿qué es el Evangelio y qué es lo que hace? ¿Qué es el Evangelio entonces? Según leímos recién, poder de Dios, ¿sí? ¿Y para qué? ¿O qué es lo que hace? La salvación de las personas, ¿sí? Bien, entonces eso tengámoslo en cuenta. Una definición de Evangelio, cuando nos pregunten, es poder de Dios. A veces decimos, lo que quiere decir la palabra son buenas nuevas, ¿sí? Pero a veces no es esa sino que Evangelio es poder de Dios, es la cosa más poderosa de este lado del sol, podríamos decir, o en todo el universo, ¿no? Es poder de Dios. Y eso tengámoslo nosotros siempre en cuenta. El Evangelio por el cual nosotros hemos sido salvados es poder de Dios, ¿sí? Es lo más poderoso porque, bueno, podemos decir, Dios puede hacer así, ¿sí? Y crea el mundo que tenemos y mucho más, ¿sí? O hace así también y lo destruye, ¿sí? Pero para la salvación de una persona se requiere nada menos que el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿sí? Así que para mover eso, digamos, por decirlo así, para que una persona deje el pecado y se entregue al Señor y sea salvo de la condenación, tiene que pasar algo tremendo, ¿sí? Algo más grande que el mismo universo. Así que el Evangelio es poder de Dios y ese poder está en nosotros. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? El poder, ese que creó el universo, ¿sí? Ese poder que hizo todas las cosas, lo tenemos nosotros a disposición principalmente para vivir una vida de santidad y una vida de poder. Que a veces lo entendamos o no es otra cosa y que a veces lo vivamos o no es otra cosa, ¿sí? Pero no negamos la verdad que dice la palabra, que nosotros, las herramientas que tenemos, a diferencia de aquellas personas que estaban bajo la ley, ¿sí? Es que tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso podemos servir y agradar a Dios, ¿sí? Si no fuera por eso, no podríamos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que meditar en esto, ¿sí? Y ver para que eso sea una realidad en nuestra vida, ¿sí? Esa era la respuesta que estaba. Es poder y libra a las personas de la perdición y condenación. No sé cómo estamos con la hora, ni idea. ¿Y eso? ¿Qué quiere decir? Estamos a las 8:30. ¿Y? 5 minutos. 30, bueno. Bueno, no sé. 5. Dice, un ratito más ahí y ya terminamos, ¿sí? Total, mañana es feriado, ¿eh? ¿Quién tiene feriado mañana? ¿Todos? Ella no es. Ah, bueno. Bien. Bueno. La palabra de Dios declara que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, mencione 6 resultados que vinieron cuando el hombre confió en su forma de pensar, dejando a un lado el consejo de Dios. ¿Sí? Lo ponemos ahí, así vamos más rápido, ¿sí? Dice, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto a las criaturas, se encendieron en lascivia cometiendo hechos vergonzosos, ¿sí? Es una escalera descendente. Bueno, la otra dice, ¿cuál es el resultado que Dios espera cuando expresa su benignidad, paciencia y longanimidad con el hombre? ¿Sí? Espera arrepentimiento del ser humano, de la persona. ¿Sí? La 7 dice, ¿por qué Dios no hace acepción de personas? O porque Dios no hace acepción de personas, Él pagará conforme a nuestro actuar.
mencione 4 juicios a efectuarse y la razón de estas condenaciones. Bien. Dice: vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, ira y enojo a los contenciosos y que no obedecen a la verdad, tribulación y angustia al que hace lo malo, honra, gloria y paz al que hace lo bueno. ¿Sí? Bien. Dice: ¿qué hará la conciencia humana en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres? ¿Sí? Dice: acusará o defenderá los razonamientos del hombre. Bien, la 9 dice: mencione 4 razones por las cuales los gentiles blasfemaban el nombre de Dios. Bueno, y eso es el capítulo 2, dice: enseñaban a otros y no se enseñaban a sí mismos, predicaban no hurtar y hurtaban, decían no adulterar y adulteraban, decían abominar a los ídolos y cometían sacrilegio o robaban los templos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el resultado abominable que se obtiene cuando nosotros no vivimos como verdaderos cristianos? Dice: se habla bonito y se actúa mal. El nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos. ¿Sí? Bien, ahí vamos a terminar. ¿Sí? Yo después les mandé esto también. Son varias preguntas y respuestas. Eso yo lo encontré ahí en una página. Y está bueno, son judíos ellos los que escriben eso. Y tienen por ahí otra visión un poquito diferente de la que tenemos nosotros, ¿sí? Pero bueno, está bueno también para verlo. Bien, vamos a dejar acá.